todo el conflicto ruso-Ucrania, pero aquí en México. Fíjate que el día de ayer, Mauricio, pues llegaron algunos, vamos a llamar así, traidores a la patria, por lo que les voy a comentar. Salameros acabaron como traidores. Y es que fue ayer este famoso grupo Plural, en donde está, pues, Álvarez y Casa, que es de Derechos Humanos, así se vendió, Germán Martínez, el que es calderonista, y Gustavo Madero. Y fueron con la embajadora ucraniana, esta neonazi, no sé cómo se llama, que es la que al final tachó, acuérdense, a un periodista mexicano, un poco una expresión muy racista, señalando que si le pagaban en tamales. Bueno, llegaron ellos de salameros a expresarle la condena a Rusia. No sé para qué fueron allá, pero bueno. Y esta señora, pues aprovechó para entregarles un documento que después le llevaron a Olga Sánchez Cordero. Y el documento, sin embargo, sorprendió a todos porque habla de apoyo militar que Ucrania le está pidiendo a México. ¿What? ¿Y qué es lo que dice? Está dirigido a Olga Sánchez Cordero, la excelentísima presidenta. Aprovechamos este conducto para saludarle con respeto y agradecer por el apoyo a Ucrania en la lucha por la libertad y la independencia de nuestro país, y tenemos el honor de informar lo siguiente. Las Fuerzas Armadas de Rusia están atacando a Ucrania de diferentes direcciones. Nosotros estamos peleando las batallas cada segundo en casi todos los rincones de Ucrania. Rusia bombardea civiles, mujeres y niños. Eso es falso. Creemos que solo el apoyo militar masivo de nuestros aliados puede ayudarnos a hacer retroceder al enemigo. O sea, quieren la paz con más militar. Mientras nuestras Fuerzas Armadas están resistiendo valientemente, todavía tenemos algunos problemas con armas y municiones. Como ya saben, hemos desplegado una serie de unidades que actúan como fuerzas de defensa territorial. Estos valientes hombres y mujeres, o sea, los neonazis, no tienen ninguna armadura, cascos, vías de comunicación y armas efectivas, pero siguen lanzando bombas de gasolina, o sea, cócteles Molotov, que al final son muy peligrosos, a los vehículos enemigos. Proporcionarle armas detendrá a las víctimas civiles y bloqueará el movimiento adicional de las Fuerzas Armadas rusas más profundamente en territorio ucraniano. Aquí está la lista detallada de nuestras necesidades urgentes en grandes cantidades, o sea, lo que quiere que México le dé. Armas guiadas antitanques, o sea, con láser. La FIM-92 Stingers, que son misiles antitanques. Armas pequeñas, lanzagranadas y otras municiones modernas y del origen de la Unión Soviética, o sea, rifles. Todo tipo de comunicaciones, principalmente aparatos de radio portátiles militares y chalecos antibalas y cascos. También le rogamos que se comunique con sus socios europeos para entregar algunos de los aviones de combate que tienen Ucrania. O sea, que también quieren jets, aviones cazas mexicanos. Si pueden proporcionar cualquier otro tipo de asistencia militar humanitaria, estaríamos muy agradecidos. Solo una vez dicen humanitaria, por cierto. No hay tiempo que esperar, cada vez es más importante. ¡Qué desfachatez! Pidiendo armas así los ucranianos, ¿no? Para, pues, enfrentar a los rusos. Es insólito esto. Sí, la verdad es que yo me quedé buscando, ¿no? Dónde venía lo del apoyo humanitario, ¿no? Sobre todo, pues, ¿qué necesitas? Los cobertores, las cobijas, las colchonetas, perdón, el agua, el alimento enlatado. Porque, bueno, ahí estamos hablando de un problema, pues sí, humanitario, distribución de alimentos, todo esto que conlleva también la incertidumbre de un conflicto como el que se está viviendo en Ucrania, pero no, realmente lo que les interesa no es el bienestar de la población civil, más bien están buscando cómo armar, dicen, a la población civil. Esta petición, por cierto, no es exclusiva para México, es lo que ha venido diciendo Zelensky desde hace varios días hacia Europa, hacia los aliados de la OTAN, pidiendo armas para fortalecer al ejército de Ucrania. Ese es el argumento. Y ahora con todo pues sí, esta desfachatez, como dices tú, pues ahora resulta que llega la petición a través de estos legisladores de oposición que fueron allá a meterse a la embajada de Ucrania y pues se fueron a meter también en algo que no entienden muy bien, eso hay que decirlo, no saben realmente lo que está pasando por allá. Que les den tamales en el chat. Sí. Vamos a mandarle por un montón de tamales. Sí. Y bueno, el presidente respondió, y bueno, dijo que ya fue respondido por Marcelo Ebrard, pero que evidentemente la respuesta es que no. Vamos a escucharlo. Bueno, me tengo que ir. Adiós. No, pero ya contestó Marcelo. Nosotros no
no mandamos armas a ningún lado. Nosotros somos pacifistas. Si es necesario, los vamos a proteger también. Recientemente los mexicanos no han podido enviar dinero o ayuda. Sí, ya Relaciones está atendiendo esto, tanto los mexicanos en Ucrania como mexicanos en Rusia. Protección y ayuda humanitaria a todos. Nosotros somos del partido de la fraternidad universal, que va más allá de fronteras. Entonces no, pero también dice que apoyo humanitario es y todo, para rusos, para ucranianos, para desplazados, perfecto, pero evidentemente es que no. Y sin embargo, Mauricio, la verdad es que sí quedaron muy mal estos senadores, siendo vehículo para pedir este tipo de cosas. La verdad es que fue bastante, pues, asqueroso, no sé. Aparte de entrar, llegan así con los ucranianos de salameros, les dan esto y acaban pésimo, ¿no? O sea, la verdad es que si tanto quieren apoyar a Ucrania, Mauricio, pues que se vayan a pelear al frente ruso. La propia Ucrania, la embajada de Ucrania en México dice, bueno, los que quieran combatir por nosotros, les quitamos las restricciones, de visado, restricciones, los llevamos, le damos un arma y váyanse. Pues váyanse, Chumel Torres, Calderón, Marieto Ponce, Sergio Santos, eso, listo. ¿Dónde está la fachiza cuando se necesita? Ahí está, ¿no? Rifle y para matar a los malditos hijos de la chingada comunistas. Pues váyanse de una vez, ¿no? Sí, hay, pues obviamente la oposición lo que está buscando es meter a México en este conflicto, ¿no? Que tome partida y que tome partida obviamente por lo que está impulsando Estados Unidos a favor de Ucrania, que se meta a apoyarlo, que envíe a esta ayuda. No quieren decirlo abiertamente armada porque pues realmente nadie quiere el conflicto y saben que estar promoviendo esto pues para ellos llevaría un costo entre los mexicanos, pero dicen, no, que apoye, que México apoye. Pues ¿cómo va a apoyar? Pues o con armas o con ayuda humanitaria. Ya el presidente dijo, adelante la ayuda humanitaria cuando me la pidan y sobre todo cuando la vayan a usar. Porque mira, el problema ahorita es que como no les interesa la ayuda humanitaria, tú la vas a enviar y realmente no sabes ni qué va a pasar. O sea, porque pues aunque les enviemos los tamales, igual y no se los comen, entonces mejor nos los quedamos nosotros. Entonces va a acabar como Juan Pazurita, Mauricio, ¿no? O sea, ahorita están pidiendo recaudación los ucranianos por dinerito. ¿Qué madre le vamos a dar dinero a los ucranianos, no? Sí, o sea, ahorita están ellos en la lógica de que quieren armas y no quieren la ayuda humanitaria. Entonces, y lo más importante desde mi punto de vista y donde se genera obviamente una gran solidaridad es con una ayuda humanitaria. Por ejemplo, si la embajada de Ucrania se pusiera a hacer una colecta, como sucede cuando hay desastres naturales, oigan, traigan agua, traigan pañales, traigan toallas femeninas, cosas enlatadas, la gente claro que va a ayudar. O sea, para eso hay mucha solidaridad en todo el mundo y más acá en México, que tenemos una gran tradición justamente de unión sobre estos temas, ¿no? Pero no lo están haciendo porque no les interesa. Entonces lo que les interesa es lo que le pidieron al presidente Obrador. Ahora, el día de ayer, bien mañosos en la conferencia de prensa, porque dieron una conferencia estos senadores, ocultaron el contenido de la carta. Ya sabían lo que decían, ya estaban autorizados a revelarlo y aún así lo ocultaron porque no querían dar la cara cuando la gente les dijera, oye, es que están pidiendo armas. Entonces no se atrevieron a dar la cara porque sabían muy bien el pecado que estaban cometiendo. Entonces, bueno, el presidente ya lo aclaró el día de hoy. Era esperable, tampoco es nada sorpresivo. Pero yo insisto, a ver en qué momento entramos a la parte humanitaria y en México y también en el mundo nos empezamos a centrar en este tema, que es pues para nosotros, todos los demás que no estamos en la cúpula y manejamos los ejércitos, es lo que más nos interesa, la paz y la ayuda a los ciudadanos. Desde Estados Unidos, un senador, por cierto, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, se lanzó contra López Obrador y contra nosotros, señalando que
Bueno, lo que estamos haciendo, a pesar de que México mantiene una neutralidad muy clara, es realmente está a favor de los rusos. Vamos a escucharlo. No me sorprende que el presidente López Obrador tome esa posición. Creo que es una posición equivocada. Creo que yo no creo que México quisiera que el mundo se mantuviera aislado si otro país estuviera invadiendo a México. Quisiera que la comunidad internacional estuviera sancionando a ese país que estuviera invadiendo a México. Así que mantenerte al lado, mantenerte independiente de donde el resto del mundo está, es actualmente aliarte con el opresor. Y en este sentido, yo veo que México se está, ¿cómo se dice?, poniendo de parte del opresor, que es Rusia y Putin. Gracias. Esto porque le preguntaron si qué opinaba de que México no va a poner sanciones económicas ni restricciones. Entonces dice, se está poniendo al lado del opresor. La que le respondió precisamente fue no López Obrador, no le han preguntado, la han sido muy malos reporteros últimamente, pero fue Sánchez Cordero. ¿Y qué es lo que dice rápidamente? Como presidente del Senado considero necesario hacer unas precisiones sobre comentarios de este senador Bob Menéndez, ¿no? Dice, el gobierno mexicano ha mantenido la posición firme ante la ONU, rechazando el uso de la fuerza y condenando enérgicamente la invasión rusa a Ucrania. México ha demandado cese de hostilidades, inicia un diálogo y se proteja a las poblaciones civiles. México ha mantenido su condena enérgica en contra de la invasión rusa en el Consejo de Seguridad de la ONU y en la Asamblea General de la ONU. Al senador Menéndez le invito respetuosamente que revise la información pública y transparente del gobierno de México. En la Asamblea General se votó así. Bueno, dice México ha condenado tanto la invasión contra Ucrania como la conducta rusa en el Consejo de Seguridad. O sea, se sigue repitiendo un poco. Respecto a sanciones en conflictos internacionales, México nunca ha impuesto sanciones económicas de manera unilateral. Eso también es parte, ¿no? O sea, es que esto de las sanciones es algo relativamente nuevo. Estados Unidos la popularizó, pero eso no ha sucedido antes, no se sucedía. México ha hecho un llamado internacional para la solidaridad económica. Bueno, ahí está. Le responde Sánchez Cordero en algo pues muy light, burocrático. Pero bueno, cuando él le responde a ese senador que sí dijo esto, ¿no? De que finalmente Obrador estaba de parte de Rusia, cuando en realidad no está de parte de Rusia, pero tampoco está obviamente a favor de Ucrania, está a favor de la paz y del cese al fuego. Sí, el problema que tiene Estados Unidos es que, bueno, ellos están impulsando toda esta línea con los países de la OTAN, con sus aliados allá en Europa, y como venía sucediendo en los últimos gobiernos, porque así es como se procuró desde Estados Unidos con todo el sistema que ya vemos muy bien cómo opera en todo el mundo. Bueno, los gobiernos del PRI y del PAN estuvieron apoye las decisiones de Estados Unidos. Hay que recordar que incluso también en esta misma línea se sacó al embajador de Corea del Norte cuando Estados Unidos tuvo pues se intensificó, ¿no?, las diferencias con Corea del Norte. Corrimos nosotros al embajador, que es lo que hizo también Luis Videgaray. Entonces, bueno, porque nosotros nos subimos a un pleito que no nos corresponde a nosotros. Y esto es lo que cambió. Esto es lo que cambió en estos últimos años. Y eso es lo que se ha venido pues consolidando ya y demostrando en la comunidad internacional, que México ya no es un apéndice de los Estados Unidos, que aunque Estados Unidos se vaya para un lado, nosotros nos vamos a ir por el otro, por el que nos convenga finalmente a nosotros. Y bueno, importante porque a diferencia de los otros países, México, pues nosotros somos vecinos de los Estados Unidos, pues uno de sus principales socios comerciales, y eso es lo que también nos da pues cierta legitimidad, vamos a decirlo así de esta manera, porque bueno, a pesar de tener la influencia directa de la economía y del poderío militar de Estados Unidos, pues nosotros nos estamos manteniendo con este perfil independiente. Este es el mensaje que está enviando al mundo el presidente Obrador. Porque pues esto se interpreta de que ya te estás jalando al otro bloque, porque así está, como está el pleito internacional, así se da. O estás en este lado o estás en el otro lado. Y el presidente dice, no estoy con ninguno, estoy con el lado de México. Y así como toma posturas en contra de la invasión de Rusia, que eso es lo que ya se ha definido muy bien, también toma posturas en contra de apoyar la militarización de Ucrania, que es lo que estamos hablando, negando el envío de armas a este país. Entonces, aquí es por igual.
ni para uno ni para otro lado. Por cierto, Mauricio, fíjate que ayer Gabriel Cuadri hizo el oso internacional. Porque, bueno, Gabriel Cuadri es una persona muy ocurrente, dice lo primero que se le brota en la cabeza. Y dice pura pendejada, o sea, ya lo sabemos, ¿no? Pero ayer, dijo otras cosas, pero le contestaron no solo nosotros, el gobierno mexicano, no, le contestó el gobierno alemán. Estuvo fenomenal. Y es que Gabriel Cuadri sacó el siguiente tuit. ¿Será verdad que Putin financió a los verdes alemanes para que le impusieran a Merkel el cierre de las plantas nucleares con la finalidad de entregar a Alemania a la dependencia del gas ruso? Paradojas que no son extrañas al ambientalismo, deben de identificarse y resolverse. Porque ¿qué sucede ahorita? Bueno, ahorita una parte del conflicto entre Rusia y Ucrania, porque los rusos tienen una gran ventaja, es que el país más importante de Europa, o sea, Alemania, depende hasta un 50% del gas natural ruso. Y esto sucede porque al final Alemania empezó a pagar plantas nucleares y empezó a importar un montón de gas natural. Incluso se estaba construyendo varios gasoductos. Ahorita un nuevo gasoducto que se llama el Nord Stream 2 se va a poner en operación precisamente para dotar más gas ruso, más barato a Alemania. Entonces ahora que está el conflicto, pues todo el mundo tiene claro de que si los rusos se ponen muy duros, les cierran la llave del gas a Alemania y por lo tanto a toda Europa, y finalmente se hace un gran caos social en Europa. O sea, olvídense de la guerra, una enorme caos y molestia social se dispararía. Entonces, Cuadri aquí finalmente da a entender, ¿no? De que Merkel, pues quedó con Putin, ¿no? O sea, al final Putin financió a Merkel para que dependiera Alemania del gas ruso. Pues acusación X. Lo interesante de esto, Mauricio, a ver, pónmelo ahí, es que el que le contestó fue nada más y nada menos que la embajada Alemania en México. Buenas tardes, Gabriel Cuadri. ¿Tiene alguna fuente para esta alegación? De hecho, es muy importante identificar y difundir información correcta. O sea, la embajada alemana señalando las mentiras y los montajes del estúpido Gabriel Cuadri de esta manera inesperada. Y vaya que Cuadri, pues también es muy pro alemán, me encanta todo eso. Pero salieron los alemanes y le pusieron una tunda, un zape a el locuaz Cuadri. Sí, pues son los primeros que empiezan a decir por qué México no es como Alemania, por qué no le hacemos como Alemania, por qué no tenemos un presidente como los alemanes, y con estos comparativos que realmente no tienen nada que ver, sobre todo hablando mucho del sector energético, que es de lo que supuestamente les interesa a Cuadri y a todos ellos. Pero pues sí, es que así como mienten así a nivel internacional, así es como mienten en México. O sea, les encanta, les fascina andar pues inventando, sacando información de donde no existe, tomando las especulaciones como si fueran una realidad, manipulando la información, dándote a conocer solo la mitad para que ellos puedan inventar el resto. Y cuando te dicen, oye, es que esto es falso, te sacan la única parte que efectivamente sucedió, y con eso justifican todo lo demás, que así es como también trabajan en los periodistas, ¿no? Se toman una pequeña cosita que es real y con eso inventan toda una historia que es ficticia, y eso es justamente lo que está haciendo Gabriel Cuadri. Toma lo que es real, que es obviamente este crecimiento que se da de las compras de gas ruso en Alemania, y ya con eso se inventa toda esta historia, que lo que finalmente le termina cuestionando la embajada. Pero por eso te decía yo, y les decía yo hace algunos minutos, que de lo que podemos recuperar de este conflicto es esto. O sea, es entender cómo funciona este sistema propagandístico, sus voceros, porque Gabriel Cuadri es un vocero de este sistema propagandístico que pues choca ahorita un poco con Alemania, pero que finalmente también responden al mismo interés, a los mismos grupos de poder, a los mismos grupos económicos que pues manejan esta misma línea, en donde Ucrania es la blanca palomita, donde Rusia es el oso muy malo, y donde Estados Unidos y sus aliados son los grandes salvadores del mundo, ¿no? Entonces,
pues es lo mismo, es el mismo sistema que también, por cierto, es el que impulsa el golpeteo en contra del presidente con esto de las casas en Houston y todo lo que venimos escuchando día tras día, ¿no? Sobre todo con los principales voceros que conocemos muy bien. Bueno, por cierto, fíjate que salió una nota en Reforma interesante, porque también revela que había o hay intenciones dentro de la 4T para aún así meter en problemas al gobierno federal con Rusia, ¿no? O sea, y fíjate que está interesante. Dice, bloquea Secretaría de Economía exportaciones a Rusia. ¿Y qué sucede? Dice, la Secretaría de Economía tiene listo un acuerdo que se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación para prohibir la exportación a Rusia de cientos de productos, materiales, software y tecnologías que puedan ser utilizados para fines bélicos. El proyecto de acuerdo es una sanción finalmente por la invasión Rusia a México. ¿Qué es lo que decía? El gobierno de México ha defendido la proscripción de amenaza o el uso de fuerzas en las relaciones internacionales, llamando al cese de hostilidades y procurando la búsqueda de una solución. Y por lo tanto, no puede México exportar a Rusia, que está en un conflicto bélico. Le dicen mercancías que no podrán ser exportadas, incluye cientos de productos como plástico y soldaduras, herramientas, troqueles, aeronaves, drones, bueno, bla, 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 bla. Entonces iba a salir pues la primera sanción económica de México a Rusia. Y hoy lo echaron para atrás. Marcelo Ebrard señaló que siempre no, que no va a haber sanciones y que va a seguir exportando México lo que tenga que exportar a Rusia. Vamos a escucharlo. Respecto al conflicto en Ucrania, ¿cuál ha sido la posición de México? Se lo sintetizo. México es un país que sostiene la proscripción del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, en los diferendos entre los países. Y está en nuestra Constitución, solución pacífica de los conflictos. Entonces, la posición de México ha sido muy clara en todos los ámbitos. Condenamos enérgicamente la invasión de Ucrania. No hay más que decir eso. La resolución de la Asamblea General de la ONU, las posiciones de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, en los órganos y representaciones multilaterales de muy diversas instancias. Ha sido esa la postura de México. ¿Qué es la principal preocupación que México tiene ahorita? ¿O qué es lo que estamos promoviendo? La ayuda humanitaria. Que se le dé una oportunidad a la política y a la diplomacia para encontrar una forma de proteger a la población civil y de defender los valores en los que creemos junto con otros países. Es decir, que pueda haber ayuda humanitaria, que se limite el conflicto y que se proteja a la población civil. En eso estamos trabajando ahora, en estas horas, junto con otros países. Se me ha preguntado sobre sanciones, simplemente especifico. México nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país. ¿A qué estamos obligados, México? Bueno, estaríamos obligados si el Consejo de Seguridad de la ONU aplica sanciones multilaterales. ¿Cuál es la diferencia? La sanción multilateral de la ONU, si estableciese alguna sanción, quiere decir que es un acuerdo de los países, no unilateralmente un país respecto a otro. Y ahí, si ustedes me permiten, recuperar una posición histórica de México. Siempre hemos estado en contra del derecho de veto de algunos países. Entonces, las resoluciones del Consejo de Seguridad se han enfrentado a un veto, en este caso, por parte de Rusia, en otros casos, por parte de otro país. Siempre se consideró desde 1945 que no debería existir ese derecho de veto. Bueno, estamos viendo por qué. No debería haberlo. Entonces, México no va a participar en ningún tipo de sanción que no sean las sanciones multilaterales que en su caso aprobase el Consejo de Seguridad de la ONU. Ha sido la postura histórica de nuestro país. En eso no hay ninguna ambigüedad. Es una línea histórica, como el principio de no intervención. Hoy se publica en Reforma que se iba a publicar un acuerdo respecto a la exportación de tecnologías. Bueno, consideramos en primer lugar que no es necesario, porque
Ya hay un comité que tiene que revisar todos los permisos, no es una sanción, es si das un permiso de exportación o no lo das. Entonces, como México tiene una posición de no intervención, pues seremos muy cuidadosos en ese punto, pero definitivamente México va a sostener la misma posición que les estoy informando a ustedes, que es, en primer lugar, condena enérgica a la invasión, como ya lo dije. Segundo, estamos por la proscripción del uso de la fuerza, en contra del uso de la fuerza. En este caso es evidente que se está usando la fuerza, pero estamos en contra. Así votamos en la Asamblea General de la ONU, así estamos participando en el Consejo de Seguridad de la ONU y en todas las instancias multilaterales. Proyecto de acuerdo de la Secretaría de Economía. Bueno, lo dijo rápidamente, pero lo dijo que no es necesario este acuerdo. O sea, que al final va a seguir la exportación. Ojo con el dato, ya estaban sorprendiendo, Mauricio, al gobierno de la 4T. Yo no sé si aquí también sorprendieron a la propia Tatiana Cloutier porque era el secretaria de Economía o ella misma lo impulsó. Sí, ahí nos falta esa parte de la historia, porque tenemos la versión de Reforma y pues no nos vamos a quedar nada más con esa versión. A ver si Tatiana Cloutier más adelante adelanta el origen de este acuerdo, por qué se habló de este acuerdo que no negó Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard dijo, bueno, pues sí, ahí está el acuerdo, pero ya no se va a necesitar. Lo que yo entiendo con la declaración de Ebrard es que, pues ya ves que estábamos hablando de la solicitud de Ucrania que está pidiendo armas a México. Lo que yo entiendo en el caso de Ebrard es que en lugar de tener un acuerdo así general que bloquee, que detenga exportaciones de esta tecnología, sobre todo, vamos a decirlo así, tecnología militar, aunque hay muchas que hablan de drones, de lentes de visión nocturna y lo que usted quiera, pero finalmente es tecnología militar. Entonces yo creo que lo que dice Marcelo Ebrard en esto es que no se necesita tener un acuerdo así macro, general, para bloquear estas exportaciones. Lo que va a hacerse es que, bueno, quienes están encargados de tomar estas decisiones en el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Economía, etcétera, etcétera, se irá tomando decisión caso por caso. ¿Por qué? Porque, bueno, si llega a una exportación que dice, mira, es que voy a exportar, no sé, la llanta del tanque, bueno, no la llanta, sino pues lo que tienen ahí para rodar, entonces pues van a decir, es que México no ayuda a Ucrania, pero está ayudando a construir armamento de Rusia. Entonces yo creo que ahí es donde México va a valorar si estas exportaciones se deben hacer o no. En lo particular, esa que serviría para fabricar tanques. No, por citar un ejemplo. Entonces yo creo que la idea con este anuncio es que México se mantenga neutral en todos los sentidos. Que no le digan que está dando armas a Ucrania, pero que tampoco digan que está dando armas o ayudando a fabricar armas de Rusia. Y ahí se estarán tomando unas decisiones ya en cada caso particular. Que eso no significa, y esto es lo importante, que se vayan a bloquear exportaciones a Rusia, sino simplemente ese permiso, como lo dice él, ese permiso no se da y se acabó, ¿no? No se podrá exportar ese producto, pero todo lo demás sí. Entonces, aquí pues, nada más queda, desde mi punto de vista, que se aclare de dónde proviene este acuerdo, que es el que aparece publicado en Reforma, a quien se le ocurrió, porque el presidente había dicho muy claro que no se iba a bloquear las exportaciones hacia Rusia. Y no solo eso, tampoco se van a bloquear las importaciones hacia Rusia. Es que el día de ayer le preguntaron si México iba a seguir importando fertilizantes de Rusia. Recordemos que Rusia es uno de los principales productores mundiales de fertilizantes. Y dijo que sí. Vamos a escucharlo. ¿Está comprando fertilizantes a Rusia? Sí, el asunto no solo es la dependencia, sino el incremento de los costos. Están aumentando mucho los alimentos, aumenta el fertilizante y, repito, el flete está teniendo mucho incremento. Entonces, tenemos que buscar la autosuficiencia. Es una concepción distinta. Es que se produzca lo que consumimos, producir lo que consumimos, apostar a eso, no lo que sostenían los tecnócratas, que en un mundo globalizado se puede comprar.
Así que, pues sí, México va a seguir comprándole fertilizantes a Rusia, o sea, va a seguir importando fertilizantes y va a seguir exportando, bueno, lo que exporta, no es mucho, pero es algo. Y lo importante aquí, más que el volumen, es la actitud. Por cierto, también no sé si sabías, Mauricio, lo que sí pasó, hubo una consecuencia, que ahí sí no es culpa de López Obrador o de la 4T, es culpa de las sanciones mundiales, es que la Bolsa Mexicana de Valores tuvo que sacar a dos grandes petroleras rusas de su lista, ¿no? A Gazprom y a Lukoil. Lukoil es una petrolera rusa que, por cierto, hace una semana compró una parte estratégica en un campo en el Golfo de México. Pero bueno, ya lo sacaron de la Bolsa Mexicana de Valores porque pues, ya no pueden comerciar a nivel internacional por estas sanciones del Tesoro. Sí, bueno, es que eso es un desorden, pero mira, en el tema de los fertilizantes es importante porque Rusia es el principal proveedor de fertilizantes en México. Y ahora en el medio de este conflicto, pues en general el fertilizante va a subir de precio y va a escasear porque pues Rusia es uno de los principales productores de fertilizantes en el mundo y no le quieren comprar el fertilizante. Entonces, afortunadamente México no va a cerrar esta posibilidad y va a seguir importando el fertilizante. Ahora, este fenómeno, Nacho, se repite en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos, aquí es donde Estados Unidos tiene también que darse cuenta que el abandono en el que ha tenido a Latinoamérica también le va a costar, porque mira, nosotros importamos alrededor del 30% de los fertilizantes de Rusia. Colombia importa alrededor del 40% y también obviamente están viendo pues qué van a hacer, porque dejar de importar fertilizantes significa poner en riesgo la producción alimenticia y generar, pues sí, hambruna en tu país. Brasil también importa el 20% de fertilizantes. Argentina también importa fertilizantes de Rusia. Es decir, Latinoamérica depende de las importaciones que se hacen de Rusia. Y ahora no le vas a decir a Latinoamérica, ¿sabes qué? Voy a cerrar las puertas porque nos vamos a morir de hambre. Así, literalmente. Y tomando en cuenta que aún sin esto, el precio de los alimentos van a subir. Porque además, para mala suerte del mundo, esta zona es uno de los principales productores de maíz y de trigo en el planeta. Entonces, de por sí van a subir los alimentos y ahora con esto los fertilizantes también van a subir más. Y ahora todavía peor, si te quedas sin fertilizante, pues hasta va a escasear. Entonces, realmente es un escenario muy negativo para Latinoamérica si decide sumarse a estas sanciones impuestas por Estados Unidos. México por eso también consolida su liderazgo manteniendo esta neutralidad y aceptando el comercio. Otros países de Latinoamérica lo van a mantener, Brasil lo va a mantener, Argentina lo va a mantener, Colombia no lo tengo tan claro, pero es cuestión de revisar caso por caso, pero tampoco pueden sacrificarse solo para quedar bien con la Casa Blanca, porque ya no nada más hablamos de la parte diplomática, sino hablamos de la comida, de toda la gente que vive ahí que vivimos en Latinoamérica. Entonces, es importantísimo esto y estamos así porque Estados Unidos no se ha decidido también a apoyar en este sentido a Latinoamérica. Ellos también son grandes productores petroleros, también tienen gran producción de fertilizante y en lugar de apoyar y generar un esquema de distribución de Estados Unidos a América Latina, pues ellos se han lavado las manos y Rusia le entró al quite y con mucho gusto, y ahora ahí están los amarres que son muy difíciles de soltar.